Las 8:45. Buenas noches y bienvenidos a este segmento de entrevistas de jueves a las 8:45. Soy Quique Gadoy y me acompaña doña Paola Cristina Hurtado. No le dije todos los nombres, no me dijo. Me diga todo porque... No, pero solo hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos, dejémoslo ahí. Buenas noches a los invitados, buenas noches y también a la audiencia. Nos acompañan a Roberto Alejos, diputado del Congreso de la República, y nos acompaña Carmen Sánchez, quien es directora de la gremial de emisores de tarjetas de crédito. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a los dos. Gracias por aceptar esta invitación. Tenemos un panel con dos posiciones distintas. La representante de los emisores que se han opuesto a algunos artículos de esta iniciativa de ley y el diputado que está en el grupo de los que estaban a favor de que se regulara el uso de estas tarjetas de crédito. Comencemos con Carmen Sánchez. ¿Qué es lo que ustedes adversan de lo que se terminó de aprobar hoy en el Congreso de la República? Bueno, solo para ser más exactos, nosotros estamos a favor de una regulación. Nos interesa que exista una ley, pero una ley integral y técnica. Entonces, digamos que alguna ley que ha sido planteada en los últimos 2 años, con todos los artículos como iniciaron, cubría muchos aspectos. Aquí han cambiado en las últimas lecturas, en los últimos 2 días, han enmendado varios artículos y ahí es donde ya no se convierte en un instrumento técnico que sirva integralmente para regular esta industria. Yo antes de ir con Roberto, Carmen, reitero en este tema que preguntaba Paola, porque la propuesta que se está discutiendo en este momento, por ejemplo, el artículo 10 de esta propuesta, en esta versión, porque habían 3 versiones distintas, decía que la tasa máxima iba a ser 10%. Esa era la versión que estaba en discusión. Si no se hubiera enmendado esta, eso es lo que hubiera quedado, con 10%. Sin embargo, queda como el doble de la tasa promedio ponderada activa de los bancos, que en este momento, si no mal recuerdo, está en 13.13, con lo cual nos daría una tasa de 26.26. Entonces había 3 versiones. De la versión que estaba en discusión, la tasa máxima era 10%, Carmen. No, por eso yo dije los últimos 2 años, porque antes de eso se planteó otra iniciativa que tenía una forma de cálculo, una forma de regular que no tenía un precio tope y que tampoco eliminaba otros artículos que eliminaron, que definía de otra forma, había sido elaborada por la Superintendencia de Bancos y era un instrumento bastante más técnico. Ya vamos a ir con el diputado, pero para entender de lo que se está discutiendo, qué es con lo que no están de acuerdo. Por ejemplo, se habla ya de que hay prohibición para atosigar a los deudores, a los morosos, con llamadas, mensajes de texto o incluso carteles cerca de sus casas, e incluso en horas inhábiles. Se habla de que no puede ser mayor del doble de la tasa anual promedio, ponderada, dictada por el Banco de Guatemala. ¿Podría usted decirnos tal vez las 3 principales o las 3 principales? El tema del acoso en el cobro es algo que sencillamente se tiene que definir bien, porque nunca ha sido algo autorizado ni generalizado. Seguramente hay personas, yo no voy a decir que no, porque lo he visto, no he participado personalmente, ni me ha tocado a mí, pero lo he visto y es algo definitivamente incorrecto. Y la ley, como se formuló originalmente, la que se trabajó, que fue la 4649, que fue la planteada originalmente por la Superintendencia, claro que tenía varios artículos para la protección del consumidor. Ese es un tema que no le discuto para nada, solo es interesante tenerlo como muy claro y tal vez mejor redactado. Es un tema importante. Roberto, entrando a la propuesta, el porqué de la regulación. Yo sé que habían 3 opciones, una que habían hecho técnicamente la Superintendencia, otra que había propuesto incluso Ronald Arango de la bancada de todos, y otra que había diseñado justamente la que se terminó presentando, que era la de Luis... la Comisión de Economía. Bueno, la Comisión de Economía, para ponerlo así, Luis Contreras, era la última que se había preparado, que es esta que se discutió.
¿cuál era el objetivo principal de las tres alternativas? Bueno, buenas noches, antes que nada, otra vez. Buenas noches. El origen de la propuesta nace de una negociación entre los emisores y la Superintendencia de Bancos. Si partamos de que la necesidad de una regulación es una necesidad consciente tanto del lado del Congreso como del lado de la Superintendencia como del lado de los emisores. Entonces es una iniciativa de ley que se viene trabajando desde hace 2 años. Entra la iniciativa de ley al Congreso, se va a la Comisión de Economía y estando en la Comisión de Economía aparecen 3 versiones. Una versión de la gente más conservadora, digamos, que se convierten como en los protectores o abogados. Más proempresariales. Nosotros de los emisores. La versión de la Comisión de Economía, que era más dura de lo que se aprobó, que es lo que hablaba aquí, que de que la tasa fuera del 10%, que fue lo que sale al Pleno. Y la propuesta nuestra, que era una propuesta bien cortita, porque nosotros pretendíamos enmendar 2 temas. Que la tasa sea el doble de la tasa promedio ponderada autorizada por la Superintendencia, que fue lo que al final quedó, que viene siguiendo el 26 o hasta un 30, dependiendo cómo esté la tasa, y no el 10 que estaba originalmente. E incluso la otra era una iniciativa de ley diferente, porque ya hemos investigado que el cobro lo hacen otras empresas que se dedican al cobro, normalmente son bufetes jurídicos, y que estos abusos nosotros no se los estamos adjudicando a quienes emiten la tarjeta, sino a quienes se encargan de cobrar, que empiezan a llamar a las 3 de la mañana, está tuiteando Quique y empiezan a tuitear, y a esa hora empiezan a cobrar, y a esa, es decir, de madrugada. Páguenle. Y entonces eso es realmente un abuso, llaman parientes, amigos, vecinos, a los patronos, etcétera, etcétera, y eran los 2 temas más importantes que se pretendía regular. Cuando la ley se lee en el Pleno, se les ocurre aprobarla por urgencia nacional, porque faltan solo 7 sesiones para que este Congreso termine, y muchos de los congresistas que hemos decidido no seguir ya no vamos a estar. Entonces las leyes están como que aquellas leyes pendientes y que están urgidas, y ojalá sí tratemos la ley orgánica del Congreso y la ley electoral, se aprovecha la presencia de los diputados, se aprueba por urgencia nacional, y ahí cuando se llegan a los artículos aparecen las enmiendas. Estamos hablando de unas 7, 8 enmiendas que aparecieron, pero que no aparecieron de última hora. Estamos hablando de Barrera, que fue viceministro de Finanzas, estamos hablando de Ronald Arango, que traía la propuesta como una promesa de campaña anteriormente, Luis Contreras, presidente de la Comisión de Economía, y básicamente los 2 grandes, hay 3 grandes temas. Es el tema de la tasa, para que la tasa sea una tasa realmente como lo mencionamos antes, y eso que nadie ha mencionado, el cobro que la tarjeta le hace al comercio. Que de 1% hasta más o menos 8%. Más o menos 8%. Esto no lo estamos tendría que explicar. Sí, pero eso, digamos, no lo estamos tomando en cuenta, que es un interés extra que también se gana en el tema de la tarjeta. No estamos, se toca el tema de la membresía, que es otro tema que también molesta, que la membresía, y también el tema de que no se cobren los premios, las mías y todo este tipo de temas, y que si se va a hacer, pues sea voluntario del cliente y que el cliente pueda pagarlo. O sea, realmente es una forma de regular más allá de lo que los emisores habían propuesto que se regulara, y basado básicamente en esos 2 temas, en que la tasa no sea más del doble de la tasa ponderada, que es lo que nosotros encontramos lógico y que es mucho más de lo que estaba en la propuesta original, y el abuso en los cobros. Este abuso en los cobros no solo en horarios, en la forma, en el formulario, en la gente, en los vecinos, en etcétera, y etcétera. Carmen, coincide que es eso lo que se aprobó en el Congreso, lo que está planteando el diputado. En esa línea es que se está aprobando esta ley para evitar esos abusos. Lo que hemos visto y escuchado, porque eso fue el día de hoy. Y lo de los abusos, como les repito, estoy totalmente de acuerdo en la medida en que la ley aplique a los emisores de tarjeta, a las empresas de cobro y a todo el mundo en general, ¿verdad? A todos los participantes. Pero temas por ahí. Uno es, estoy de acuerdo que una tasa del doble de la promedio bancaria es mucho más generoso que un 10% como algo fijo, que yo lo encontraba, eso sí lo encontraba yo terrible, porque poner un número
en una ley pierde vigencia en el tiempo, claro, con una velocidad terrible, porque para los costos de hoy día, pues 10% es casi nuestro costo de fondos para los emisores. Entonces ahí hubiéramos cerrado la tienda, ahí no hubiéramos podido atender a ningún cliente. Con una tasa del doble de la promedio bancaria, hay algo que encontramos antitécnico, y es poner el doble del promedio bancario, porque ese promedio se ve calculado con elementos gigantescos ahí adentro. De volúmenes. Por ejemplo, un préstamo de 100 millones a una multinacional va a estar ahí, y ese estará en una tasa como la tasa líder, casi, o apenitas. Son tasas de centavos. Y el costo de administrar ese préstamo no tiene nada que ver con lo que nos cuesta administrar cada tarjeta de 5,000 quetzales en lo individual. ¿Me explico? Pero a ver, Carmen, pero en México, por ejemplo, el promedio que están cobrando en este momento en México, hace unos meses, pero digamos, oscila entre 19% y 26%, 27% la máxima, en promedio en México. Eso es lo que cobran las tasas emitidas en México, donde hay alguna regulación, no tan exacta como la que está aquí en Guatemala, pero existe alguna normativa. Y la tasa promedio oscila entre más o menos lo que va a terminar siendo la tasa aquí en Guatemala. En promedio, en la mayoría de América Latina, están en esas tasas, dependiendo del país, obviamente, y la moneda y otras variables, pero en promedio están en esas tasas, Carmen. Mire, se ha hablado mucho de El Salvador. Sí. Y la tasa máxima en El Salvador es la tasa de la usura, que es de 60. O sea, hay una fórmula, pero hoy es como de 60%. ¿Y en dólares? En República Dominicana, donde la tasa era 100, porque cobraban 100 y 100 y pico. Lo que hicieron es poner algo que tendríamos que investigar más, pero pusieron que escalonadamente, año con año, van a ir bajando hasta llegar a 65 en 5 años. Eso permite que cambien la estructura de costos y se haga una serie de cosas. Hay algo interesante, digamos, que aquí habría que tocar, porque por no estar regulado el tema de las tarjetas, tenemos emisores o empresas emisoras que se mantienen en una tasa accesible, en una tasa promedio. No vamos a mencionar porque no pagan la publicidad, algunas emisoras que sí andan en el 25-30% y que no van a tener ningún problema. Pero por no estar reguladas hay quienes llegan a más del 100-120% al año. Y además hay un tema el tema de los costos escondidos, el tema de los cargos del amor al capital, o sea, realmente, digamos, la reforma es una reforma completa. Ahí está el artículo que va a permitir que el reglamento sea más específico en cómo hacer el tema de los cobros, por ejemplo, pero sí hay que estar conscientes que más que un tema técnico es un tema humano, porque si bien es cierto que la tarjeta de crédito se convierte en un acceso al crédito de alto riesgo para quien no puede tener una hipoteca, una prenda, o en este país que hay que tener dinero para que le presten dinero a uno, la tarjeta de crédito viene a ser un sustituto de eso y se convierte en un riesgo alto, y por eso reconocemos que la tasa tiene que ser mucho más alta. Pero hay abusos, digamos, de empresas en ese sentido, y había que regularlo, llegar a una tasa ponderada promedia, que fue lo que se hizo, y regular ese tema de los cobros escondidos, o de los premios, o de los seguros, o temas sencillos como que no lo hacen todas las empresas, pero llegan a ver un estado de cuenta porque necesitan ese estado de cuenta para juntarlo a su currículum y vale 25 quetzales el estado de cuenta. Aquí estamos prohibiendo que se cobre esa impresión del estado de cuenta. O sea, es una serie de detalles que sería largo enumerarlos, pero la intención, quienes estuvimos involucrados en la parte técnica, no necesariamente en la parte política, es proteger a la persona. Es un tema de dejarle el tema económico, financiero, para la protección de la persona que de alguna manera cae en este tema,
porque también estoy consciente que el mal uso de la tarjeta de crédito tiene temas ahora, por ejemplo, como que si yo gano 15,000 quetzales al mes, no me den más de 30,000 quetzales de crédito, porque las tarjetas dan crédito amplísimo que después no se pueden pagar. Lo mismo a la hora de hacer convenios de pago, que los pagos no vayan más allá del 20% del salario de una persona, porque entonces dejamos a la familia sin comer por haber hecho el convenio con la tarjeta. O sea, no fue un tema improvisado realmente. Se estudió desde muchos puntos de vista y indiscutiblemente habrán emisores que les va a afectar, pero habrán emisores que no les va a afectar. ¿Qué repercusiones pueden preverse en el corto plazo? No, de afectar, sí nos va a afectar a todos. Nos va a afectar en diferente medida, pero a todos nos va a afectar. Usted decía que hay emisores que tienen tasas promedio que van por ahí, por ese 30 promedio, pero a clientes de un costo de riesgo más alto, les tenemos tasas más altas, y a clientes, porque eso es nuestro costo. Hoy hablábamos de que personas que tienen ingresos de menos de 12,000 quetzales al mes, a lo mejor el número exacto es 11,500, no les sé decir porque tenemos que hacer un montón de análisis, pero por ahí hay una línea, y más abajo todavía más, de personas donde nuestro costo de pérdidas va siendo de un 15%. Tenemos un costo operativo y administrativo como de 10% y un costo de fondos como de 10%. Entonces eso suma 35 y no estamos, yo creo que nadie estamos en un negocio para vender por debajo de nuestro costo. ¿Y qué implica eso, Carmen? Bueno, eso implica que tenemos que cancelar, claro, que a las personas que no nos van a generar ingresos porque el costo de atender a esa persona es superior a lo que podemos cobrar, pues no vamos a poder atenderlo. ¿Y eso qué cantidades de usuarios? Estimamos verdaderamente que va como en 500,000 de usuarios. Que es la mitad de los tarjetavientes, más o menos. Aproximadamente. Y así se pregunta, y justamente complementando lo que decía Paola, porque no es tan exacto, Carmen, decir de que la tasa va vinculada al riesgo, va vinculada al ingreso y a la capacidad adquisitiva de la persona, porque realmente una tarjeta convencional que tiene 5,000 quetzales de límite, muy probablemente es la que tiene tasa más alta que se otorga, pero esa persona puede ser una persona que paga a tiempo todos los meses, y sin embargo por tener esta tarjeta en particular, no le dan necesariamente la platino, que es la que, o la negra, o la dorada, que es la que tiene menos tasa, le dan la convencional por su capacidad adquisitiva, no por el riesgo que tiene como tarjetaviente. Va bastante, en general. En Guatemala va bastante relacionado el riesgo con el nivel de ingresos. O sea, claro que hay clientes riesgosísimos porque no tienen educación de pago en las tarjetas platino. $10,000, pero Existe. Realmente la tasa debiera amarrarse o pudiera amarrarse a algo más tecnológico, como lo que es el número que nos da un buró de créditos. Un récord crediticio. Cuando eso existe. Pero en la medida en que eso no es muy rico, esa información, y no tenemos suficiente de eso, entonces cuando no hay experiencia, lo amarramos al nivel de ingreso. ¿Cómo quedó? Como un predictivo. Diputado, ¿cómo quedó el pago de cobro de interés que se cobra por mora? Sí, mire. Tal vez yo no lo explico con los términos correctos, pero sí. se planteaba que se cobra por el total y no por lo que se amortizó. Yo quisiera aprovechar, digamos, lo que ella dijo, porque también la ley lleva este tema nuevo, el de educar al cliente en el uso de su tarjeta de crédito, que es uno de los artículos innovadores que no estaba en el tema de la tarjeta, el obligar al emisor a estudiar realmente al cliente, porque hay muchos emisores que salen con una oferta de la tarjeta gratis, sobre todo ahorita en la época navideña, y pague después su primer pago sin membresía. Ahora pues no tenemos esa experiencia, no existe ese buró, se va a tener que crear el buró, se va a tener que crear la experiencia de cómo estudiar el ingreso del cliente. En el Estado, por ejemplo, hay personas que el 90% de su salario se lo quitan, entre la tarjeta, entre el banco y entre el usurero de la calle, reciben 10% de su salario, y todo este tema de regulaciones hay que seguir con ellos. Por ejemplo, en el tema de la mora, o incluso el pago de los intereses, no importa si yo gasté
hoy, que es el primer día, o si me lo gasté el 22, que es mi último día, el interés se cobra por todo el mes. Los intereses en algunos emisores lo cargan al capital, por ejemplo, cuando se va atrasando. Todo esto quedó regulado de alguna manera para que no es lo que nosotros llamamos en la ley los costos escondidos, ¿verdad? Cuando todos este tipo de costos que el cliente que no está educado en el uso de la tarjeta de crédito, desde el día que la agarra, tiene necesidad de plata, le llega el vendedor que gana una comisión por vender la tarjeta, se la da, no lo estudia, más o menos tiene una idea de cuánto gana, la acepta, inmediatamente hace uso de eso y a los 3 meses se da cuenta que se ha metido en un lío y no lo puede pagar, ¿verdad? La cantidad de personas que están embargadas, la cantidad de personas que tienen embargado el sueldo, que tienen arraigo inclusive, porque no han podido pagar sus tarjetas de crédito. Después vienen los cargos de los abogados, de los notarios por el cobro. Se vuelve un tema de nunca acabar, se vuelve como una trampa para el más pobre, que aprovechando la tarjeta de crédito, que es fácil adquirirla, cae en esa tentación, llamémoslo así, y hace mal uso. Ya no tenemos que ir, pero una pregunta, en algunos de los artículos transitorios quedó un plazo para que esté, a ver, una cosa es qué día queda vigente la norma, sí, y otra en qué plazo tienen que adecuar las tarjetas de crédito a esto. También hubo una diferencia, porque la propuesta original era de 6 meses, nosotros lo dejamos en 3 meses. 3 meses. De manera que hay 3 meses para poder readecuar y regular todo el tema de los sistemas. En mi criterio, las tarjetas nuevas tendrán que ir saliendo ya con este nuevo sistema y las tarjetas que están tendrán que irse regulando de esa manera. Hoy en la tecnología actual y con todos los mecanismos que existen, digamos, es un tema del software y de ese sistema. Va a costar el tema de la educación, del estudio, del ingreso y los programas de pago. Eso es importantísimo porque pagan dejando el salario entero con darle salir rápido y se le carga el interés a ese pago más un nuevo interés por haber hecho el convenio, ¿verdad? Carmen, la gremial plantea 500,000 de usuarios que van a ser canceladas sus tarjetas, pero el diputado Barreda decía que puede haber un incentivo ahora que la gente sabe que está regulado y generar nuevos usuarios que antes se rehusaban a tener tarjeta. ¿Usted coincide con eso o creen que no compensará? Mire, mi experiencia es que no es así. Por el hecho de estar regulado, no significa que ahora muchísimos más clientes vayan a decir yo quiero tarjeta y que sean clientes que además califiquen en este nivel de poco riesgo. ¿Me entiende? Y si puedo aclarar, no dije que no existan buros de crédito, porque hay un par y los usamos. Y es por ley que se usan. Se usa el de la Superintendencia de Bancos. Lo tenemos que usar, todos los bancos estamos conectados. No hay que enriquecerlo más. Entonces digamos algo... De nivel de más riesgo. Sí, entonces cosas que dice que tenemos que analizar al cliente, eso ya existe. En la ley actual, la Superintendencia de Bancos tiene un reglamento crediticio de crédito que nos exige analizar al cliente. Llevamos 2 semanas discutiendo el tema, aún no nos queda claro, hemos tenido esta semana 3 veces el tema. Pero para terminar aquí, tengo que cerrar la rueda, 10 segundos. Yo solo quiero decir algo que va a sonar ridículo, pero realmente yo creo que las tarjetas de crédito van a agradecer la regulación. En los Estados Unidos, por ejemplo, cuando se desreguló el mercado y el crédito se abrió y se prostituyó, porque esa es la verdad, los bancos tuvieron que empezar a recoger las casas y a recoger todo lo que vendieron por haberlo abierto de tal manera y tuvieron que regresar a una intervención estatal más dura, en donde el gobierno tuvo que comprar la General Motors, comprar un banco, comprar esto para entrarle al tema, y esta regulación llega a tiempo. Va a tener una baja al principio en la emisión de tarjetas, pero yo sí creo que va a subir en materia de ahora que pagan menos intereses, ahora que ya no hay costos extendidos, ahora sí quiero mi tarjeta de crédito. Gracias, Roberto. Gracias a los dos. Y usted pudo cerrar. Y usted pudo cerrar. Injusto. Pero las invitamos para venir en una próxima. Vamos con Juan Carlos para que nos comente qué dicen nuestros televidentes en las redes sociales. Gracias, Quique. Vamos rápidamente a las redes. Tenemos mensajes, nos dicen... Funda Cívica, además de la Constitución es imperativo impulsar la educación financiera, es por el bien común. Es un pagador puntual y la recompensa es de ver lo mismo siempre sin tomar en cuenta las comisiones y cargos. ¿Por qué no se tomó en cuenta la propuesta de ley de la Superintendencia de Bancos, siendo esta más técnica? Ya mencionan sueldos de 12,000 y de 11,500, pero no es algo concreto allí, cancelar tarjetas de gente que no genera ingresos.
las demandas presentadas por Corpcredit son presentadas en un juzgado de Villanueva. Los invito a investigar, nos dice, y acá cobran hasta el 1000% en tarjetas, pero pagan el 1% en promedio en los depósitos. Negocio redondo y además con fraude. Es parte de lo que se dice esta noche en las redes sociales. Vamos a la pausa. Al regresar una segunda entrevista junto con Paola y Quique. Quédese con nosotros, estamos a las 8:40.